Bienvenidos a una nueva edición de Home Run Generations. Este es un capítulo especial. Esta semana con ustedes tenemos a dos invitados, amigos de la familia. Por primera ocasión tenemos a una chama que fue no campeona nacional, no una vez, sino dos veces en el deporte de golf, que no es fácil. La chama tuvo un averaje de 77.4 para los que no saben de golf, eso es excelente. Terminó top 2 en 5 eventos en su tercer año. Y por el otro lado tenemos a una persona, a un coco, porque eso no tiene otra palabra, es un coco, no importa cómo lo quieras decir, cómo lo quieras llamar, es un coco. Eh, es una persona que realmente salió de uno de los barrios más peligrosos de Venezuela, pero eso no quiere decir que eso dice quién tú eres como persona. Este es un chamo que realmente es una de las mejores personas que yo he conocido en mi vida. Work ethic, Jesús, ¿cómo se dice work ethic en español? Cuéntame por ahí. Ya de Tampoco, trabajo. tampoco, Ay, tampoco Ana, me sabe, pero se graduó, todos empezamos con el mismo sueño, no sabíamos a dónde ir, pero ahora, hoy en día, después de que de 11 años, podemos decir que es un ingeniero civil graduado de la Universidad de Toledo, en Ohio. Y bueno, ya sin perder mucho tiempo, ahora tenemos aquí estas dos personas, Saraí Ruiz y Taylor Aguilera. hola, Bienvenidos, señores, bienvenidos. Bienvenidos, gracias. bienvenidos. Muchas Muchísimas gracias, gracias muchas gracias. por su tiempo y por esta colaboración, ¿vale? Te vamos a ir paso por paso. Vamos a empezar con Sara. Sara, cuéntanos tu experiencia en el golf. ¿Cuándo empezaste a jugar golf? ¿Cómo empezó esa idea de venir a Estados Unidos, conseguir beca? Más o menos, ¿cómo es tu historia en el golf desde Venezuela? ¿Dónde comenzó el sueño? ¿Dónde comenzó el sueño? El sueño comenzó en una ventana del Guire de Baruta, Santa Fe. Nuestra casa quedaba al frente, o queda todavía, mis papás todavía viven ahí, en el frente del hoyo 5 y 6 del Valle Arriba Country Club. Y las primeras veces que lo probé fue porque mi papá me llevaba los lunes al campo, cancha cerrada, obviamente todos los campos, las canchas en Venezuela son privadas. Y jugaba, ese era el día que le hacían el mantenimiento a la cancha y que le permitían a los caddies jugar. Y eso fue los días que yo empecé a darle palo a la pelota y aquí y allá gente me dio, ¿sabes? Tips y me dio recomendaciones, para gestos, aquello, no sé qué, para ayudarme con el swing. Y empezó, ¿sabes? Como a armarse algo y la verdad que lo agarré el deporte relativamente rápido, me enamoré inmediatamente de lo difícil, del el requerimiento a la concentración y al de verdad querer estar allá afuera, además que es un chévere, uno está al aire libre todo el día, ¿sabes? Es rico estar ahí oye, y me imagino que los muchachos se sienten igual cuando le pegan, ¿sabes? Le dan un buen batazo a la bola y uno siente el corazón del bate de la pelota, ese es el sentimiento Sí, más bonito y más rico del mundo. Y es igual con el golf, cuando no le pega bien esa vaina, no le pega bien, eso se siente bien. Y entonces, ¿sabes? Fue una de las coño, que lo agarré rápido y ese sentimiento o esa sensación, ese feeling, lo agarré súper temprano. Y de ahí, nada, ¿sabes? Cada oportunidad que se apareció, en un momento vino un americano de Venezuela que se llamaba John Jordan y creó con un señor que se llamaba Ruperti, creo que era su apellido. Se pusieron, ¿sabes? Una colaboración, armaron una academia de golf, donde nos empezaron a enseñar inglés y nos empezaron a ayudar ¿sabes? A completar el juego, pues el juego corto, el largo, todas las áreas, empezaron a darnos instrucción. Y desde ahí, nada, seguí dándole, seguí practicando, me siguió gustando, y luego vi todas las oportunidades y todas las puertas que el deporte me estaba abriendo. Estaba relacionándome con gente diferente, estaba pasando días y noches en un country club, o sea, yo del Wire, ¿para dónde? Jamás. Eso es ahora, oye, uno está con esa gente, uno está aprendiendo, y nada, conocí a Chela, que una de las mejores golfistas venezolanas en la historia, única golfista venezolana, bueno, no única, pero la primera golfista venezolana en jugar en el LPGA aquí en los Estados Unidos, que es el tour profesional de las mujeres. eh, Oye, se regresó a Venezuela también con su sueño de que, ¿sabes? Voy a crecer el deporte, voy a ayudar a los chamos, dependiendo del el background o, ¿sabes? De dónde vengan. Y
la conocí y nada, hasta el sol de hoy somos amigas y hablamos y esa señora me enseñó para arriba y para abajo y me llevó y me trajo y de verdad que me ayudó muchísimo y ella fue la que me abrió los ojos a la oportunidad que era, epa, te puedes ir a los Estados Unidos, conseguir tu beca, sabes, jugar golf, tienes que ser un jugador decente como en todos los deportes, tienes que mantener tu promedio académico, estás preparada, crees que eso es una, sabes, algo que te llama la atención, que te interesaría y desde ahí empezamos a darle con ayuda y la guianza de ella, pues conocí sobre el proceso y después conocí a Maridú y se me olvidó el nombre del muchacho que tenía en la academia, ¿cómo era que se llamaba? Equals algo, ¿se acuerdan? Es Mike, Ay, pero no me no. acuerdo el apellido. Mike. Mike, pero no me acuerdo del Sí, apellido Bueno, tampoco. él, exacto, porque yo estaba hablando con universidades, traté de hacerlo de College Prospect of America y es un muy, muy buen programa, es que a mí no me funcionó, ¿sabes? Y no tiene, ¿sabes? No fue nada de ellos, nada mío, simplemente no llegué a ningún lugar con ellos, pues necesariamente. Okay. Y entonces empecé a tratar con este señor y para ser honestos tampoco llegué a ningún lado con él. Pero los conocí a ustedes y conocí a Maridu y terminamos de aprender inglés y no sé qué. Al final del día, honestamente, fui yo misma, con las clases y las bromas que nosotros estábamos haciendo, escribí yo misma mis correos y le mandé correo a Raimundo y todo el mundo en las universidades aquí, hasta que logré, ¿sabes?, comunicarme con alguien y hablé con varias personas hasta que conseguí el lugar y la decisión que tenía más sentido para mí, pues. Pero así fue como se fue la cosa. Oh, qué excelente. A la final ¿Cómo fuiste comenzó un tú sueño? Lo hice, sí, quien lo hizo, sí. Sí, Hay que, presenté a Venezuela en varios países, de verdad que como te dije, o sea, la cantidad de puertas que el deporte abrió para mí, te abrió. conocí países, o sea, no puedo ni contar, competí, he conocido un montón de gente, o sea, increíble, de todas las nacionalidades, y luego como jugadora, tanto en el equipo como fuera, como yo siendo la coach de un equipo, la cantidad de sueños y personalidades y cool gente que uno ¿Qué conoce, conoces? y eso es todo ahí, eso es un puré de papas y todo el mundo se conoce en la universidad, es demasiado cool. Y el deporte también, porque me imagino que es ustedes, ¿sabes? Cuando uno va por un juego y entonces en el otro equipo ves un poco puertorriqueños, otros venezolanos, coño, es chévere cuando uno conoce a su gente y también gente de otro lado que uno jamás pensaría que una persona de Rusia se relacione tanto con uno que uno es de Venezuela y uno pobre de un barrio. Es una cosa Sí, que súper loco. No, Totalmente. excelente, me encanta Muy buena descripción. esa descripción, esos comienzos. Vamos ahora con Taylor, vamos a hacerlo parte por parte, porque ya después ahí, cuando llegamos a esa etapa, sí empezamos los tres, porque ahí nos conocemos y empieza la historia de los tres. Taylor, ¿cómo comienza esa historia que ya comenzaste a jugar béisbol? ¿Cómo comienza ese sueño? Obviamente yo sé que para los beisbolistas es un poco diferente porque el sueño de uno es firmar, no venirse a jugar, a Exacto. estudiar para acá, Exacto. como hemos tenido en los episodios anteriores. Yo no quiero estudiar, yo quiero jugar. Pero yo sé que obviamente tú siempre tuviste esa mentalidad también de estudiar. Cuéntanos cómo empieza ese proceso de Taylor en el béisbol y ese sueño para venir a Estados Unidos a jugar y estudiar. Sí, bueno, en mi caso particular, yo soy, ¿sabes? De José Félix Rivas, cha, 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 Petare, Petare, Caracas, Venezuela, y nada, allí, ¿sabes? Como tú lo dijiste, el tema de la inseguridad, de siendo uno de los barrios más peligrosos, el ambiente que te rodea no es necesariamente deporte, superarte o estudiar, nada de eso, pero tuve mucha suerte, gracias a Dios, mis padres. Mi mamá y mi papá siempre estuvieron allí, como quien dice coloquialmente, sometidos a uno, ¿sabes? Mira, no vas a hacer esto, no quieres esto, pero claro, obviamente ya desde este punto de vista, después que pasan los años, ya lo ves como que hicieron lo que tenían que hacer para que Sí, mi hermano y yo saliéramos de donde estábamos, ¿no? Yo inicialmente era jugando baloncesto y en una de esas, ¿sabes? Casualmente en Parque Miranda, mi mamá fue como a una cancha de básquet y me acuerdo que justamente donde jugaban las Panteras de Miranda, no sé cómo se llamarán ahorita, pero justamente al lado de esa cancha estaba el estadio de béisbol. Y casualmente, ¿sabes? Unas amigas de mi mamá, miren, no, que aquí, que si quieres jugar béisbol, no sé qué tal. Yo tenía 8 años
Y nada, me dice, bueno, vamos a ir por una práctica de béisbol, que va a haber como un mini torneito que están, ¿sabes? Haciendo tryout y todo con los niñitos. Y yo, ¿sabes? Ni papá, no tenía guante, no tenía nada. Fuimos al tryout y tal. Y, nada, pues, unos equipos empezaron a hacer invitaciones, ven aquí, está empezando, no pasa nada. Hubo un equipo particularmente que le llamó la atención a mi mamá, que se llama Los Leones, porque obviamente era la división menor de los Leones del Caracas. Y entonces nada, tenían el mismo uniforme y todo. Y mi mamá, caraquista 100%, dijo, nada, ¿Cómo no debe importa ser? que sean buenos o Vamos a malos. apretar, No, 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 aquí así vamos no a debe apretar. ser. Mi mamá dijo, nada, este mismo es, y fuimos, y nada. Entonces de ahí en adelante yo comencé con las prácticas, eventualmente, cerca de donde yo vivía había como un estadio que en su época, recibió Panamericanos y todo, en Palo Verde. Y ahorita obviamente como todo, ¿no? Después que se va, lo renuevan y ahorita es un estadio buenísimo, ¿sabes? Estaban esperando que tú salieras Sí, de o allí. sea, literalmente cuando yo entrenaba parecía un campo minado, ¿sabes? Era una locura. Ahorita tiene grama artificial y los faros alumbran el barrio completo. Ay, Y Dios. nada, ese proceso seguimos. Yo jugaba en la Liga Popular Metropolitana de Crevitas, Venezuela. Y de ahí empezó todo el proceso. Los sueños, ¿sabes? De que quiero ir a nacionales, selecciones de equipo. Me acuerdo que cuando tenía como 12 años hicieron una Copa Meridiano. Mm. Entonces lo transmitieron en televisión y todo, y a mí me seleccionaron en ese equipo que representó a la Liga Popular Metropolitana. Y, ¿sabes? Se fue poco a poco ese sueño. Entonces, claro, obviamente durante ese proceso de béisbol y toda la cuestión, yo también mi estudio, no sé qué, mi papá particularmente era muy ¿sabes? Yo quiero que tú estudies porque el deporte es algo extra. Si te firman, bienvenido sea, pero yo quiero que tú estudies. Nada. Entonces, nada, y como siempre, ¿sabes? Llegas a la época de 15 16 años que ya viene Julio 2, ¿qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a una academia o no? A mi mamá, como era la que más me llevaba a los juegos, era la que le llevaba, mira, no, que vamos a una academia, vamos a hacer aquí, vamos a hacer lo otro, él tiene 15 años, tiene proyección, bla, 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 pero mi papá no quería. No quería, no, él no se va a salir, él no se va a salir, y porque obviamente está ese estereotipo de que el que juega deporte y tiene un talento no es inteligente, no es Ujú. algo que sea común. Entonces mi papá dijo, no, si él lo firman, que sea en un juego. Y yo, ¿sabes? Obviamente eso no pasa así, eso quizás en los años 80 que veían a Omar Vizquel y el bicho tiraba una pelota, ya vente, vamos a un Sí, un trayecto. poco. Pero eso fue lo que pasó. Entonces, nada, como todo, yo intenté ese proceso, yo me gradué del liceo, nunca me salí del liceo como tal, y en el liceo donde yo estaba era de 7 a 5 clases completas todo el tiempo, y lo que quedaba era mi entrenamiento a mi manera. Hubieron varios tryouts, pero siempre, ¿sabes? Está el típico de te falta lanzar más duro, falta correr un poquito más, te falta esto, te falta lo otro. Una vez me dijeron que era muy pequeño para la posición que yo jugaba. ¿What? Nada, Y ¿qué? yo, ok. Ya ¿Qué va. están buscando? Pues Pero 7 pies. era difícil decirle al tipo, no, pequeño eres tú, porque el tipo, me acuerdo que era el escado de Tampa, el tipo gigante, y me dice, no, tú eres muy pequeño para jugar outfield. Y yo, ok, gracias. Este, Wow. y nada, yo seguí estudiando, y mi papá me dijo, bueno, ya toca estudiar. Con 17 años yo me gradué del high school, del liceo, y empiezo a estudiar. Me acuerdo que quedé en la Simón Bolívar. Y ahí comencé a estudiar. Y entonces en ese momento, como había muchos amigos que todavía seguían con ese sueño y de que yo sí puedo y sí voy a firmar, empezaron a salir el tema de las becas. No, que fulanito se fue a tal high school, que el otro está aquí, que está en Estados Unidos, que vente a Miami, que hay unas academias y allí ¿sabes? Puedes tener la oportunidad de conocer muchos coaches y te pueden ver, no sé qué, y de ahí, ¿sabes? Todavía tienes oportunidad. Con 17 en Venezuela eres un viejo, pero en Estados Unidos eres un bebé. Y yo, Sí. ¿sabes? Yo como, no sé, yo no lo veo, soy de barrio, ¿cómo hace mi papá para pagar eso? Eso es imposible, no tengo la capacidad de llegar hasta allá.
y había muchos casos de que había gente que la estafaban, que llegaban, mira, sí, te voy a llevar, le pedían una cantidad de dinero X o Y, y después cuando estaban allá, no, lo siento, niño, aquí no sé quién eres tú, te robaba. Entonces estaba siempre ese miedo. Entonces hubo un momento particular donde yo vivía, estaban haciendo muchos trayados, y sí llegué a ver un americano, que en ese entonces yo, para mí ver un americano era como que, wow, esto es real. Sí. Y a lo mejor el tipo no, nada que ver. Entonces yo dije, ah, ok, bueno, esto sí es real, es posible. Yo comienzo otra vez con los entrenamientos y no sé qué, con siempre la mentalidad que, bueno, yo voy a estudiar, voy a aprovechar mi academia con béisbol, pero yo lo que quiero es firmar, yo no quiero estudiar. Sí, lo quería estudiar. Sí, yo lo estoy haciendo, se me da, pero, ¿sabes? No pasa nada si me firman. Y empiezo a darle duro con los entrenamientos y todo. Me acuerdo que tuve la oportunidad en su momento, cuando empezaron a salir todo el desastre en Venezuela de las misiones cubanas, no sé qué, por algún cosas del destino, llegó el segundo coach del equipo de Cuba cuando iniciaron los entrenamientos en el primer mundial de béisbol clásico que fue en el 2000 9, ¿qué? ¿no? 2011, 2009, una cosa así. Pero él fue, estaba el coach principal de condicionamiento y estaba él, venía él. Pero casualmente lo mandaron a Venezuela en una de estas misiones locas y yo empecé con él y en una de esas estábamos haciendo pruebas de 60 y tal. Y casualmente un muchacho, estaban viendo a un muchacho para firmar. Y me vieron a mí corriendo, me grabaron un video y se lo mandan al scout. Ya, ya, ok, bueno, nada, no pasó nada. Cuando yo voy, eh, el chamo me dice, mira, puedes correr otra vez, no sé qué, me piden mis datos, me invitan al tryout así, sin nada, sin condiciones, nada. Me acuerdo que fui a Valencia y estaba con el equipo de Detroit, ese día tenía juego de Detroit y Tampa, y me hicieron el tryout y todo. Y cuando termina, ya yo con 19 pues ya tenía 19 bueno, no, tenía 18 iba para 19. Cuando llega me dice, mira, nos gustaste, estás bien, no te vuelvas loco. Y yo dije, nada, esto es de aquí, que beca nada. Vamos a llamar al gerente, no sé qué, te llaman al gerente y no sé qué. Y en esa me dice, mira, pana, tenemos dos muchachos más que estamos viendo en otro estadio, tienen 16 años y ya empieza la comparación. 16, 18, ¿quién firma más? Y entonces me dice, mira, no, vente mañana para el otro equipo, te vamos a hacer una recomendación para que vayas con los Mets, no sé qué, y ahí le da fuego, pues. Si hace lo mismo que hoy con la recomendación, nada, no pasa nada. Pero en Venezuela es muy diferente en el tema de los scouts porque es como que todo es por zona, ¿sabes? Si el scout de Caracas te vio a ti en el año, él tiene su reporte y no te puedes ir para otro lado a que te vea el A mismo otro lado. equipo porque tiene sus propios reportes. Eso son bien celosos en ese aspecto. Y me dice, no, mira, yo te vi hace 2 años, tú no tienes vida. No. Y nada, yo dije, ya, aquí llegó mi béisbol, me sabe, ya no quiero más nada. Y me acuerdo que a mi mamá le mandan como que un mensaje, mira, hay un tryout tal día. Y yo me acuerdo que yo dejé de entrenar como por 3 semanas. No quería nada, no quería saber nada. No quería saber nada de Nada, béisbol. nada. Entonces mi mamá, ¿sabes? Ahí, mira, vamos, 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 está tryout, está aquí cerca, donde nosotros vivimos, no sé qué, vamos, vamos. Y nada, fuimos y fue el famoso, nada, Trayado de academia Mike. donde todos nos vimos y tal, me ganó uno estaba dando como 5 cupos o algo así, me gana el primero y nada, ahí comienza la aventura. Conozco a Baridú, empezamos con el tema de la universidad y empezamos a mandar correo. Yo creo que todos los coaches de Estados Unidos tienen un Supieron correo de de nosotros. nosotros. Correo nosotros. O sea, Literal. creamos páginas, Sí. pusimos videos. Video. ¿Qué no hicimos? O sea, eso fue un proceso que increíble, ¿sabes? Sí, ya vamos a entrar en detalle en ese proceso. Sara, regresamos a ti. Desde pequeño ya tú hablabas inglés, ¿verdad? O ya estabas Eh, hablando inglés. Siempre me gustó el idioma y cada oportunidad que tuve para trabajarlo lo hice.
Me acuerdo que agarré clases oye, yo de verdad que no me acuerdo de nada, qué horrible. Ninguno de los nombres. ¿Cómo era que se llamaba que se daban clases de inglés en la Trinidad? Se me olvidó. Pero lo lamento. No, yo de verdad que sí, cada vez que estuve, yo creo que el colegio americano es el único lugar en el que no traté de verdad inscribirme y agarrar clases, porque me estaban dando clases ahí por gratis. Entonces, ¿sabes? No de gratis, pero, ¿sabes? Por lo de Maridú y por Sí, Mike. Pero no, sí, de verdad que siempre me gustó, siempre fue otra cosa que, como el golf, porque lo disfruté tanto, ¿sabes? Veía las películas, escuchaba la música, trataba de aprenderme las letras, y nada, yo hablando sola, que todavía lo hago, pero todavía lo hace. uno, Pero hablas en inglés, ahora hablas en pero inglés. hablo en inglés, sí, por eso es que ahora se me olvida el español. Es horrible. Entonces se me olvida la palabra en español, a veces no me acuerdo de ella en inglés tampoco, y entonces sí, Sí, tienen ese machucado también es ustedes. horrible. Sí, Después, sí, oye, si te sí. pones a pensar, llevamos que 13, 11, 12, bueno, de 12 11, a 12 13 años. años, ¿sabes? Pensando, hablando, sintiendo todo en inglés todos los días. Oye, es casi la misma cantidad de años que pasé en Venezuela hablando En español. Venezuela, literal, sí, Sí, casi. Es que entonces, ustedes hablan 3 idiomas. exacto. Hablan español, inglés y spanglish. Y Spanglish, España, exactamente. Sí. No, mis papás tienen ellos tienen su propio inglés, entonces me ha inglés. tocado aprender el inglés de ellos también. Igual. Qué cómico. No, sí, pero sí, sí, siempre he tratado desde el colegio, siempre me gustó bastante en el colegio. Esa era una de las materias en las que tenía un grado, ¿sabes? Decente a Bueno, bien, exacto. Taylor, ¿cómo le fue oh, con el inglés? ¿Cómo, pues, si vino ya preparado, si no? No, o sea, yo me acuerdo que cuando yo llegué a la primera clase en la Danubio, allá en Chacao, yo no sabía nada, ¿sabes? Yo llegué, y, hola, mucho gusto, mi nombre es Taylor, ¿qué vamos a hacer? aquí estoy yo Y que no me han nada, visto. aquí estoy yo. Y nada, fue cuando conocí a Maridú, saludos donde esté, en Argentina. Eh, y nada, ella nos sentó y nos dijo, mira, este es el proceso, ustedes tienen que tomar un examen de calificación, de TOEFL, Ajá. calificación para el inglés y tal, que Calificación. piden las universidades, si van a una universidad de Naya o de División uno 2 3 empiezan a pedir el SAT, todo este tema, ¿sabes? Y entonces, claro, obviamente tú llegas con las expectativas de que yo ya llegué, me gané mi beca, ya en 3 meses ya me voy. Y Ya, nada, ya, sí, nos ya, ya. bajó esa nube duro. Nos dijo, ¿sabes? Como que mira, esto no es imposible, depende mucho de cada quien. Este, y nada, y le empezamos a dar poco a poco. Me acuerdo que empezamos allí, estaba Albert, ¿sabes? Casi que sí, desde el primer día estábamos los dos allí y fue como, ya había ciertos grupos, pues, porque estaba Sara, eventualmente iba, estaba Brian, había varias gente con diferentes niveles y siempre, nunca se me va a olvidar que era chistoso ver como de repente ya Sara y Brian estaban organizando oraciones, escribiendo ensayos y nosotros todavía, my name is, I am. Sí, ¿Sabes? Fue difícil y nunca se me va a olvidar el tema de los dictados, de que, ¿sabes? Escuchabas las cosas y no sabías qué estaban mira, diciendo. Siempre tengo una anécdota que me pasó cuando estaba trabajando en Toledo, en el centro recreacional de la universidad. Estoy trabajando ahí como un gimnasio y todo el ambiente, no sé qué. Yo me acuerdo siempre que había un dictado que nos ponía a hacer marido siempre, que era una tipa que decía, so, you should go to the gym in the morning. mm, Esta frase sí. era increíble, yo no podía, no entendía, no escuchaba, y cuando me la dijeron realmente en vivo, color, en Toledo, y yo, ¿sabes? La Oh, lagrimita así como que, la entiendo. no, ¿Sabes? no, no. Volví. Pero sí fue un proceso de menos a más y de mucha este, como fuerza de voluntad, porque sí te da mucha rabia
de que no aprendías rápido, de que querías, ¿sabes? Saltarte todo y porque yo no puedo hablar ya. Me frustraba, yo me frustraba muchísimo y era ese ego de uno mismo que uno es competitivo, ¿sabes? Ujú. Y ser competitivo contigo mismo de que, bueno, pero yo quiero mejorar. Y fue bueno que había gente que tenía niveles altos, niveles al mismo, como Albert y yo creo que era como que Albert llegaba con un día, no, yo aprendí esto, yo sé esto, y yo llegaba la otra semana, no, pero yo Sí, sé sí. esto, y era así, pues. Pues Taylor y yo nada más digamos una semana o 2 semanas de diferencia. Pero yo Ajá. llegué después, Ujú. entonces Maridú me intentó a nivelar a él para que entonces nosotros fuésemos iguales. A mí me tomó como Órale. 1 o 2 semanas ahí, pero ya después ahí íbamos los dos. Pero yo digo que nosotros le dimos mucha batalla a Maridú porque los dos tenemos diferencias de aprender. Yo era más de ejemplo, dime y yo te lo repito. Exacto. Taylor era más de escríbemelo y el por qué y el por qué y el por qué es eso y pero por qué y por qué pero por Siempre. qué. Marido, no preguntes por Porque es qué, así es así y ya, y ya. Siempre decía, no es una fórmula, no es una fórmula. porque es que ese señor es muy matemático, como todo ingeniero quería Ya. una fórmula de que esto, y Marido le decía, no es así, es porque sí y ya. Entonces, sí, fue muy frustrante para los dos. Bueno, cada quien quiere aprender rápido, si quiere saltar todo, como dice Taylor, pero también la batalla fue Maridú, pues, o sea, ¿cómo hago que estos dos entiendan a su manera, A su pues? manera. Sí, A las, todas las, todas estas, las Albert, disculpa, personalidades. disculpa, Ajá. a todas estas, Sara tenía un nivel superior al de ustedes, ¿verdad? Un Sí, ya sabes, poquito, para sí. nosotros, para nosotros Sara ya era gringa. Sí, totalmente, totalmente, totalmente. O sea, nosotros es que nosotros viendo videitos normales de cómo conjugar, ya Sara estaba haciendo mini ensayos y Ensayos, sí. escribiendo, ¿sabes? Y era como que, wow, ¿sabes? Era increíble. Ya Sí, Sara vino nosotros de Oh, teníamos a Estados Sara y esa Unidos. gente así. Totalmente, totalmente. O sea, ay, Sí, y nada, y aparte que Sara, bueno, Sara es mucho menor que yo, y veías a esta chama que parece como un peluchito, todo bonito, y te hablaba el inglés, tú quedabas como que, wow. sí. No, y después íbamos para la broma de gol y llegaba el monstruo. Y uno, Sí, diablo, ¿quién totalmente. es? Y tú, ok. Un Ah, monstruo, un monstruo jugando gol. era increíble ver ese contraste, ¿no? Pero sí, Sí. obviamente, Sara sí tenía un nivel mucho más alto que nosotros y nosotros decía, bueno, si Sara va, Sara allá llega, nos presenta y vamos, nos vamos donde más. Sí. Nosotros le decíamos, Sara, usted llega para allá y usted habla con el coach de béisbol, usted le dice que y tiene unos amigos. yo lo Sí, hice, sí, yo sí, como que pude hablar, yo hablé. sí, Claro, no sí, teníamos que venirnos todos, por supuesto, el trabajo fue sí. intenso y independientemente, como Taylor estaba diciendo, que oye, que era frustrante, yo independientemente de que había llegado con un nivel, sabes, un poco más alto de inglés que ellos, yo la pasé fuerte con el TOEFL y con el SAT. O sea, yo tuve que tomar los exámenes 2 veces porque es completamente diferente, ¿sabes? El sentarse y oye, aprender, ¿sabes? Cómo hablar y relacionarse en el día a día al inglés académico. Porque tú te vas a sentar, es un examen que se toma 4 horas, el TOEFL son 2 horas, son 4 secciones, tienes que hablar, tienes que escribirlo, tienes que escucharlo, ¿sabes? Tienes que leerlo. Y hay mucha gente que yo he conocido personalmente que te pueden hablar en español 100%, pero tú le dices que te lea algo y no tienen ninguna idea de cómo leerlo. Entonces, ¿sabes? Es diferente cuando uno aplica ese inglés de relacionarse y de aprender el idioma a cuando te ponen los exámenes al frente. Es Y, académico. ¿sabes? Para mí fue, oye, no fue lo que me esperaba la primera vez que tomé los exámenes, que fue la razón por la que los tuve que repetir. Y fue fino, ¿sabes? Sí, eso de llegar y tener un nivel, yo siento que Maridú me llevó como que a la raya final del idioma. Ella fue la que me abrió los ojos a, epa, sí, sabes hablar y sabes escuchar música, ver películas, pero la parte académica es importante y el aprender, sabes, esas palabras más complicadas y el aprender a qué te va a llevar, o lo que significa y así, sabes, o cómo conjurarlo, o lo que sea, fue lo que, sabes, me llevó al final. Y yo me acuerdo, yo aprendí muchísimo de ustedes
habían cosas, por lo menos los verbos irregulares, o sea, yo perdida. Y yo me acuerdo que yo te pregunté a ti, Albert, y tú no chamas así, mira, tipo, Sí, vale, claro que sí. llevo No, 10 no, años amiga. haciendo esto y este chamo que lleva 2 semanas me lo acaba de explicar súper rapidito. O sea, así como ustedes, ¿sabes? Sienten que aprendieron de mí, yo también, de verdad que ustedes fueron inspiración y aprendí muchísimo. Y, ¿sabes? Simplemente tener ese espacio en el que independientemente que, ¿sabes? Que yo tenía un poquito más de nivel, también estaba cometiendo errores y hasta el soy de hoy cometo errores. También, sí. Siempre fue un espacio seguro. Y lo que hacíamos era echarnos a reír y vamos a tratar otra vez. Y Ustedes vamos a tratar. día que estábamos en Franca y creo que era Michelle. Y dijo, no sé qué cosa, tú vas a hacer mi wifi. Y todos nos echamos a reír. ¿Tú te acuerdas de eso? ¿Sabes? Yo hasta hoy, yo me acuerdo, pero era un espacio, ¿sabes? Seguro que nos echamos a reír y todos nos entendemos, todos la estamos pasando a la misma roncha, pero aquí vamos, pues. So, Era bien porque bueno, cuando empezamos teníamos gente de todos los deportes, teníamos de golf, de soccer, de fútbol, de béisbol, todo, teníamos sí. de todo. Cada quien con diferentes niveles, venían de ambientes completamente Diferente. diferentes, pero ahí todos éramos igual y bueno, Mario trató de hacer lo mejor posible, hizo lo mejor de Para verdad todo. porque todo el mundo ya aprendió, muchos se Sí. quedaron en el camino por X o por Y, pero los que seguimos era la misma visión, era el mismo sueño Mira, Y no, ojo, la gente que no sabe, no estamos hablando de Franca, de los Danubio, esto no eso es lo eran que academias, esto era un Una panadería. restaurante, era una cafetería que tú ves a la gente entrando, dame una torta, dame un croissant, dame un café, y nosotros aquí, ¿sabes? Aprendiendo inglés, inglés, escuchando, practicando, ¿sabes? Eso se cuenta y nadie te Nadie cree. lo nadie te cree. cree. En una cafetería. esa era mi pregunta, porque yo la conozco como panadería. Dice, Es ¿alguna una anécdota de la panadería. panadería? Una panadería, sí, o sea, Sí, era eso. Tú llegabas y me acuerdo que cuando estábamos en Franca, siempre iba mucha gente, habían artistas también que iban Sí. y entonces siempre se la pasaba full. Nunca me voy a olvidar que ponían tortas gratis y esa torta para gratis, nosotros ahora era, y estaba era como buena, que estaba pusieron buena. torta y iba Albert y agarraba y me iba yo y Y las agarraba. galletitas, las Sí, galletitas de Franca de Franca también, porque sí, pasamos de una para la para otra, porque otra. ese día también era otra panadería, nos botaron bueno, yo no sé qué Sí. pasó ahí, pero nos botaron de una y nos fuimos para otra, conseguimos otra panadería y ahí vamos a estudiar. Pero yo creo que eran los mismos dueños, o sea, ni siquiera era como que Franca era más grande, más abierto, no Vale, sé. sí, No, Pero sí, o sea, no, y allí le dábamos duros con nuestro mejor ganas, nuestras ahí clases, sí, a la aprendiendo. final lo que eran las ganas, y también las ganas para los que saben, bueno, eso era en Caracas. Sara estaba ahí cerca. Sara, cuando sí, unos yo. 20 minutos, 30 minutos llegabas a tu casa. Y Taylor ustedes también una vivía en Caracas, travesía. Claro, pero Taylor y yo, eso era una una travesía. Yo a travesía. veces me tiraba 2 horas en el metro para llegar a Los Teques, a mi casa, y Taylor también. A veces tú te tirabas entre 1 o 2 también. O 2 horas. Día bueno, 1 hora, día malo, más que todos los días malos, porque se Ujú. tiraba alguien, se paraba el tren, todo, Exacto, Todo. 2 horas también. 2 horas. Y me Entonces, imagino que los días que caminaron conmigo para parar el autobús, bueno, joda, 3 también. horas. No, durísimo. Y no, y nada, eso era cuando te acompañábamos a ti, porque hubo un momento en el que tuvimos que empezar a caminar Maridú, por unas Ujú, anécdotas que nos sí, pasó con ella. Pero sí, y era caminar a todos lados. La Plaza Venezuela, que se tira, suela, se nos Sí, jode. sí, cuando sí, no, sí. no cerraban Chacaíto, o sea, que simplemente no era ni siquiera que cerraban la estación, era que queremos seguir hablando. era Y, así. Uno seguía Sí, hablando, uno seguía ¿sabes? practicando inglés, uno sí, decía, manín, cuando nos vayamos, cuando nos vayamos, cuando nos vayamos. todo el Todo camino. era cuando nos vayamos, sí. El sueño. Pero Pero se Pero ya lo cumplió el logramos, no, sueño, hombre. se cumplió, ya No lo logró. vinimos. se cumplió el sueño. No Eh, vinimos. Mira, No, para ahora, continuar, este, tengo entendido, la primera que se vino fuiste tú, Sara, ¿verdad? la primera que me vine. Sí, fuiste Sí, tú. sí, yo me vine en agosto del 2013.
porque entonces Albert se vino en enero del 2014 y Taylor Sí, También. Igual, enero de 2014. también. enero del 2014, no fue mucha la diferencia, entonces más o menos tuvieron el mismo. Ajá, y cuando llegaron a la universidad, cuéntame, ¿cómo llegaron? ¿Ustedes llegaron a un dormitorio, llegaron a dormir afuera? ¿Cómo fue? Porque una cosa es hablar el inglés en Venezuela y después llegar aquí y cómo quedaste aquí, todo eso. Échenme un cuento de eso, a ver cómo lo vivieron. Taylor, ¿quieres darle tú? Dale tú. Okay. Primero la dama siempre. Bueno, para mí fue interesante. Yo me acuerdo que mi vuelo salió de Caracas, bueno, de La Guaira, del aeropuerto Simón Bolívar. Yo llegué a Dallas, salí a las 4, yo llegué a Dallas a la medianoche. Y yo pensé que yo estaba hablando con mi coach todo el día. Mi coach, cuando yo llegué, yo me vine a un junior college primero. Se llamaba Tyler Junior College en Tyler, Texas, que era como a 2 horas de Dallas, 2 horas al este. Y yo hablando con mi coach todo el día, mandándole mensajes, epa, llegué a Miami, epa, llegué aquí, epa. Y el señor, sí, no, perfecto, vamos a estar ahí y te voy a recoger a las 12. Y entonces yo pensando que cuando yo salgo del avión, mi coach va a estar ahí presente porque yo había visto su cara, su foto, ¿verdad? Y no era él, era otro señor, era un señor mayor, entonces como que me dio un poquito de calma. Yo dije, ¿sabes? Yo me puedo defender porque es un señor mayor, pero yo solita, y yo, bueno, le dije a mi mamá y llegué. Y entonces, gracias a Dios, todo fue bien. El señor, ay, ¿quieres comer o algo? Son 2 horas, ¿quieres ir al baño? No sé qué. Gracias a Dios, todo salió bien. La verdad que yo he tenido bastante suerte en este país con las personas que he conocido. Todo el mundo ha sido muy amable, me han ayudado, ¿sabes? Y sí he conocido a alguien que he sentido que las vibras o que las intenciones no son tan buenas. Nunca ha sido algo de que, ¿sabes? Me van a llevar para la jungla y me van a matar, me van a dejar. No. O sea, siempre ha sido, ¿sabes? Como que me alejé y ya, pues, es una relación que no. Pero de verdad que sí, súper agradecida. Todas las personas han sido, ¿sabes? O he sentido yo que han querido lo mejor para mí y me han cuidado y me he sentido, honestamente, este país nunca me había sentido tan segura. Y obviamente todos conocemos en Venezuela, independientemente de que no vengas de un lugar que no sea tan peligroso, ¿sabes? Hay su inseguridad en cualquier lugar de Caracas y de Venezuela. Exacto. Pero nada, llegué a la universidad y yo me acuerdo que fui al dormitorio. Salí súper suertuda porque mi roommate nunca llegó, entonces tuve el cuarto por mí sola el primer año. Pero yo me acuerdo la primera noche, yo vi ese lugar y yo dije, esta vaina no me gusta. Y lloré, y entonces yo no tenía almohada, yo tenía una toalla y una sábana que mi mamá me había metido en la maleta. Y yo hice y tenía una cobijita chiquita, pues de esa flaquita como del sofá. Y yo fundé mi colchón y agarré la toalla y la enrollé y dormí en la toalla de almohada y menos mal que tenía mi cobijita. Pero me acuerdo, tuve que salir como a las 2 de la mañana y tocarle la puerta a la Rey porque no tenía papel toalé y no tenía nada. Entonces la muchacha me ayudó. Pero yo me acuerdo la primera noche lloré y yo, ay, esto no me gusta, ¿y qué voy a hacer? Porque era triste en ese cuarto todo anaranjado. Todo sola. Triste. Pero nada, al siguiente día, ¿sabes? Fui, caminé, me equivoqué con el inglés, me conocí a la señora de estudios internacionales, lloré con ella también. Y yo, ay, señora, es que estaba ansiosa, tenía como un ataque de pánico que me duró como 3 días, porque es que, ¿sabes? Oye, todo nuevo, llegué a las 12 de la noche, el señor que me recogió no se suponía que me tenía que recoger, o sea, sobreviví las primeras 48 horas. Sobreviví. Entonces, nada, pero después de ahí, ¿sabes? Empecé a conocer gente, conocí a mi coach, me caminó a la universidad, y luego lo que me salvó a mí, honestamente, fue mi mejor amiga Rebeca. Yo creo que tú hablaste en Zoom con ella en alguna vez. Sí, yo la conocí. Exacto, Rebeca, mi amiga la sueca, ella también llegó igual que yo perdida, pero ella tenía a sus papás aquí. Entonces, ¿sabes? Eso me dio como un poquito más de, porque loquísimo, ella entendía casi que más español que entendía inglés en ese momento también. Exacto, entonces nos terminamos comunicándonos como un poquito más en español, pero fue comiquísimo. Al comienzo era haciendo ruidos porque no me acordaba de las palabras y de los nombres,
Yo me acuerdo una vez íbamos a un torneo con mi coach y yo no me acordaba cómo decir toro en inglés. Y yo, que tú sabes, the boyfriend of the cow. Hasta hoy, a mí mis amigos todavía del equipo de la universidad me echan broma con eso porque yo no me acordaba. The boyfriend. Y yo así, o sea, y sí, pero sabes, cosas así que uno nada. Y hasta todavía, hasta que aprendí y dije, epa, me voy a equivocar, se van a burlar de mí, hasta todavía la gente se burla de mí porque me equivoco. Sí. No importa, dale. No Y ahí importa, la fue que final se sigue empezó hablando como a de... acomodar un poquito la cosa. Pero mis amigos internacionales de verdad que ayudaron muchísimo a la transición. Y suertudamente, o no sé cómo lo quieras decir, ¿sabes? La población o la mexicana en Texas fue bastante ayuda. Porque había un montón de gente blanca y había morenos, pero no tanto como la siguiente universidad a la que fui, que era completamente de una universidad históricamente para gente morena, exacto. El choque cultural en los dos lugares fue increíble. Porque hasta los mexicanos, ¿sabes? Me entendían el idioma, pero uno habla con un mexicano y uno dice una palabra venezolana y te ven como que, ¿qué estás diciendo? Sí, pero Eh, no les entiende completamente a ellos, chamo. Yo sí me he dado cuenta de que nosotros tenemos más esa expansión cultural de que le podemos entender a los demás, pero Casi los todo el demás mundo. a nosotros no nos entienden nada. Exacto. Entonces, ¿sabes? Sí, sí ayudó y tenía dos muchachas que eran colombianas, que también, ¿sabes? Terminé siéndome súper amigas de ellas en los primeros 2 años de universidad, que ayudaron bastante, pero en cuestión de la universidad como tal eh, y el equipo, de verdad que fue una de las experiencias más cool que he tenido en toda mi vida. En las dos universidades fueron experiencias completamente diferentes, o sea, de la noche a la mañana de una a la otra, pero súper, súper agradecida y de verdad con las dos. No, excelente, sí. Buena Taylor, explicación. Sí. cuéntanos esos primeros momentos, porque lo bueno de Sara es que Sara, mi papá te tiene una pregunta, Jesús te tiene una pregunta, pero ahorita no vamos a hablar de eso, Okay. porque Sara no vivió tanto el frío, No, pero Taylor sí, llegando desde Petare a Nueva York. Cuéntanos esa Nada. experiencia con Y el en inglés enero. machucándolo Y en en enero, en enero. sí. enero sí. ¿Cómo fue esa Yo, experiencia de salir? Ya que, yo me acuerdo que el día que ya estaba todo listo, pasaporte y todo, ¿sabes? Nosotros con el tema de Caribe y no sé qué, me acuerdo que yo estaba tan asustado, mi papá estaba más asustado todavía, porque obviamente yo nunca había volado, yo nunca me monté en un avión, no sabía nada. Y me acuerdo que el día antes, ¿sabes? Yo estuve con Maridú, mira, y hablé con otro muchacho que casualmente jugaba conmigo y él había ido el año anterior. Entonces él me dijo más o menos como que vas a llegar aquí vas a tomar el autobús, vas a hacer esto, el coach se llama esto y esto y esto. Yo había hablado con el coach y él sabía que yo iba, pero no me iba a buscar porque obviamente yo llegaba, era un fin de semana. Entonces, obviamente, no me fueron a buscar ni nada. Pero me acuerdo que nosotros agarramos, mi papá secuestró literalmente a María y dijo, vente, yo quiero que tú te vayas conmigo al aeropuerto y le digas a Tylo cómo va a ser, qué va a hacer, dónde va a agarrar, porque yo no sé nada. Fuimos al aeropuerto de Maiquetía y mi vuelo tuvo dos escalas. La primera fue en Trinidad y Tobago, después iba a Guyana y después de Guyana iba a Nueva York. Uy, uff, Y tú entonces fuiste para abajo. nada, yo apenas salí del aeropuerto, que yo voy, llego a Trinidad y Tobago y ya el español ya no existía. Todo el Ujú. mundo hablando inglés y era un inglés que era como que yo no sé qué están diciendo, no sé qué está pasando. Y me acuerdo que como el vuelo que tenía que ir a Guyana eran como más de 6 horas de diferencia, porque yo salí como a las 7 de la mañana. Me dijeron, no, tienes que hacer inmigración y salir del aeropuerto y después cuando te toque vuelve a volar, entrar. otra vez volver. Uff, Entonces, yo, ok, pero me acuerdo que le pregunté a la señora que iba conmigo en el avión, me dice, pero ¿qué tan lejos está la ciudad o qué hay cerca? Porque no podías quedarte cerca, porque literalmente el aeropuerto es el aeropuerto y después tienes que manejar como 1 hora de puro desierto para llegar a la ciudad más cercana. Pero lo bueno es que más inseguro imposible, cuando tú salías de hacer inmigración, tú bajabas una escalera
y bajabas, era como de 2 pisos, ¿no? Tú salías, bajabas las escaleras eléctricas, dabas la vuelta y estabas adentro aún en el aeropuerto. Del aeropuerto. Y era loco porque yo decía, ajá, yo no tengo que hacer chequear y esperar viendo el trama, nada. Sale el vuelo para Guyana. Cuando llega a Guyana, se va la luz en el aeropuerto. Se va la luz. Duraron como 2 horas porque volvieron otra vez a la luz. Después empezó a llover, no querían salir porque estaba la lluvia. Salimos para Nueva York. Yo llego al aeropuerto de Nueva York y yo, ajá, ok, y ahora aquí según la guía, porque yo tenía un papel con mis oraciones de qué iba a decir. ¿Dónde está el autobús? ¿Dónde está la estación? Yo tenía mi Todo escrito papelito en y yo inglés. preguntaba. Y era así. Porque obviamente el hablar y escuchar no fue nuestro fuerte nunca, sino Ya. No, no. escribir Y y leer. más o menos. Además que los acentos no ayudaban, porque yo pasé No, igual cuando llegué a Texas ese acento country, y que qué. O no sea, entendías, ha sido exacto. súper diferente en todos los lugares a los que he ido. Sí. Totalmente. Y nada, yo leo mi broma y yo, ok, tengo que agarrar un autobús del aeropuerto de Jeff Kennedy hasta Port Authority, que era la estación de buses. Entonces yo llego, yo busco, le pregunto ahí, y me dice, no, te montas aquí. Casualmente el que iba manejando el autobús era colombiano. Entonces yo le pregunto y él me dice, no, te vas a quedar aquí en esta estación. Y yo, o sea, yo asustado, llegamos ahí. Me acuerdo que yo sentí el frío porque lo chistoso fue que mi papá dice, no, te vamos a comprar una chaqueta y tal. Y yo me fui como con 30 capas encima de ropa, ¿sabes? Y y yo apenas hablo afuera del aeropuerto. Ahí fue cuando yo veo el humo por primera vez que yo digo, wow, esto Ya está está frío. frío. Está frío. Esto está frío. Me acuerdo que llego a Port Authority y literalmente tú ves la estación de autobuses, das un giro de 180 y ahí mismo ves a Times Square. Está Ok. ahí cerca. Wow. Pero yo estaba tan asustado que yo no sabía. Yo llegué a mi autobús y era así como los caballos, ¿sabes? Yo aquí está el autobús, yo tengo que Yendo caminar. así. Ujú. Llegué, me acuerdo que, ¿sabes? Esta gente que te llega y te pide, mira, do you need help? Y no sé qué y tal. Y yo, no, pero está bien. Sí, Espérame. pero no. Y el tipo me llevó a comprar el pasaje y no sé qué. Y yo, ¿sabes? Todavía con mi mentalidad que a mí no me vas a robar y tal. No. Ujú. Me compro el ticket y después, ok, ahora, ¿para dónde vamos? Estaba Binghamton, Upstate New York, que está como a 3 horas de la ciudad. Y yo, ¿sabes? Yo pasaba miles y miles de paradas y yo decía, ¿cómo se dice cuánto falta para llegar a Binghamton? Y entonces, lo bueno es que fue cuando yo ya empecé a sentir lo que es estar en un país de primer mundo. El autobús tenía Wi-Fi, primera vez en mi vida. Y yo dije, nada, aquí está. Y empecé a escribir. Mira, Mariduque, es que quiero decir esto, no sé qué está pasando, no sé, llevo como 2 horas y todavía lo que yo veo es blanco y blanco y blanco, no veo nada. Entonces ella me manda la oración y yo, ok, yo creo que yo puedo decir esto. Entonces yo le empiezo a preguntar a la gente y me dice, no, me da una retaíla porque no me puedo decir 1 hora. Y yo, "Ah, ok, entendí, pero No, no, te dice me dio la todo. historia de su vida y 1 hora. Y yo, ok, creo que dijo 1 hora en algún momento. Y me acuerdo que también yo había hablado con el Departamento de Estudiantes Internacionales y había un muchacho que era venezolano, que trabajaba para ese departamento, que ahorita somos muy buenos amigos. Y él me dijo, "No, chamo, yo te busco y yo te espero". Yo llegué a Binghamton y él estaba allí y me dice, bueno, ok, ¿tú sabes dónde te vas a quedar? Porque yo no llegué en mi college no tenía dormitorios. Ok. Cuando me gradué sí lo terminaron de construir, pero después. Y me dice, Estaban ¿dónde? esperando que te fueras también. Total, total. O sea, me fui ya por completo. Yo llegué y me dice, hablaste con la persona donde te vas a quedar, y tal, sí, me dijo que el lunes a primera hora eh, yo tengo que ir allá. Entonces él me buscó, fuimos para un hotel y me acuerdo que yo, ¿sabes? Yo tenía todo el dinero, que eran unos miserables $1.000, que eso era todo lo que yo tenía. Yo venía con mi Claro. sueño y $1.000 Y y mil ya. Y dólares. Y la después me maleta. Divi, apiádate de mí, aprueba. Y me quedé en el hotel. Él después como que me manejó alrededor para que viera más o menos dónde quedaba según la dirección.
y él se fue. Y yo nada, yo bueno, ya estamos aquí, yo empecé a hablar con mis papás, no sé qué, llegué a mí me gusta bañarme con agua fría, pero el agua fría de Venezuela no era nada que ver con No. el agua de aquí. Yo me acuerdo que yo entro al baño, yo abro mi mano, apenas esa agua me cayó en la cabeza, yo pensé que me iba a desmayar. O sea, era frío que me dio un dolor de cabeza automático, yo me salí y yo sentía calor. Y entonces yo dije, esto es frío, esto es frío, esto es frío. Ah, y nada, entonces al otro día me acuerdo que del hotel a donde yo tenía que quedarme eran como 15 minutos caminando. Y yo con mi maletica, que mi maletica de paso se le había roto una rueda y no rodaba bien, eso fue un desastre. Y yo agarrando mi maletica así y empezamos a caminar con ese frío. Entonces hubo un momento que yo sentí que la maleta se me iba a caer, pero era por el mismo frío que ya Se te las abrichan las manos Los manos. ya dedos. no sentía nada. Y entonces nada, llego al sitio y la tipa me da muy bienvenido, hablándome de todo. Y yo, yes, ajá, con la sonrisa perpetua. Pero eso sí, eso sí lo dije en español, me acuerdo. 495 dólares que tenía que pagarle de una vez chin chin y nada, no me quedo ahí. No, obviamente sí estaba amueblado el sitio, pero no tenía sábana, no había almohada, así como Sara, no tenía nada. Pero para completar, la calefacción no servía. No se ría. Ay, Dios. Servía. Chamo. Y no fue que duraron 2 días en arreglarla, no. Fue como 3, 4 semanas que yo no tenía Ah, calefacción. Y yo literalmente iba para el college, me bañaba, me ponía esa misma ropa con mi chaqueta y todo, y ahí me quedaba a dormir, así con toda mi ropa encima, porque no No había había calor. calefacción. muero, Era una cosa loca. Y de paso, cuando vamos a la orientación y tal, que hacen toda la cuestión, al primer día de clase hubo una tormenta de nieve. Y yo dije, nada, no va a haber clase, yo no pasa nada, esto es como en Venezuela, un palo de agua, para todo el mundo. Mentira, no, porque nosotros nos dijeron, cuando se cancelan las clases, te envían un correo o un mensaje de que no hay clase. right. Yo nada, yo ahí despertado, ¿no? Y tenía mi cronograma del autobús, ya sabía dónde tenía que agarrar la parada y todo, tenía que caminar desde mi casa a la parada, era otros 15 minutos. Y ese día había tormenta, estaba -16, que yo Ah, jamás en mi vida había sentido -16, y era que yo no sentía la cara, las piernas estaban todas dormidas, y con la con la maleta. neblina, así yo, pero ¿por qué me mandó para acá? ¿Qué yo estoy haciendo Pero aquí? aquí. Y así fue. Llegué con mi mejor tormenta y entramos a clase. Me hacen una prueba de inglés y me acuerdo que ese sí, mi amigo, el que me fue a buscar, fue mi ayuda durante el primer semestre porque sí me costó entender mucho, ¿sabes? Yo iba a las clases y yo estaba, era puro visión. O sea, la profesora está escribiendo números, fórmulas, lo que sea, y yo, ok, no sé qué está diciendo, pero ahí dale, vamos a darle. Y él Estás me viendo, llevaba sí. y me traducía una que otras cosas, le decía a los profesores cuál era la tarea porque yo no sabía cuál era, porque no entendía, pues, y así de ese proceso, pero eso sí, como no tenía dinero ni nada, yo voy a trabajar, yo no sé de qué, pero vamos a Pero hay trabajar. que El primer trabajar. trabajo que llegué era en la biblioteca, imagínate, en el main desk allí, recibiendo libros y la gente hablándome, dando de este libro. Y yo llegué a un momento que yo era tan bueno, identificando la gente, qué libro veía, que ya ellos nada más llegaban al main desk así y me decían el libro y ya veían, yo de, Toma. la pegué y Pegué. así. Y me mandaban a entregarles cartas a gente y todo, y yo, bueno, yo creo que esta es y así. Y eventualmente fue que conocí al coach y nada, eso fue como que los primeros días fue así el tema de no tener internet, caminar alrededor, porque había muchos internet que eran gratis, como para decirle a mis padres, mira, estoy aquí, Sí. todo está bien, pero sí, sí, fue frío, fue frío. Ese era el sueño. Ese era Ese el era Ese sueño. era el sueño. El Y se sueño te de logró. María. era un sueño, total, sí. Sí. Mira, y a Ah, Sara, ¿cómo le fue con el frío? Ay, eso fue horrible. Entendido que fue a visitar a Horrible. Albert un verano.
No, eso fue Un verano, un invierno. Eso fue un invierno. Yo no tenía, a mí me dijeron, usted se tiene que salir del dormitorio. Y yo, ay, ¿para dónde yo me voy? Y yo sin real. Y nada, empecé a hablar con amigos y Albert y yo seguíamos hablando en ese entonces. Y bueno, siempre la comunicación. Y me dijo, vente. Y yo, me voy. Y yo llegué a Iowa y eso era horrible. Yo eso tenía nieve, la nieve me llegaba a las rodillas. Y íbamos a hacer mercado y había que caminar en la nieve. Y yo nunca me había visto nieve, nunca la había visto, porque en Tyler, en Texas, nevó, pero eso era hielo. Eso era que todo se congeló, pues, ¿sabes? El poquito de agua que había en la calle se congeló, pero no es que era una nevada como tal. Yo me acuerdo de un año que la cosa pasó, y siempre pasaba en el Spring Break, que era una cosa súper rara, en la mitad de marzo, hielo, por una semana. Hubo una guerra de bolas de nieve en la universidad, pero eso era hielo y eso dolía. Yo no entiendo para qué está diciendo eso. Pero no, sí, eso fue la primera vez y a la final terminé durmiendo ¿qué era eso? Un ático, al lado del calentador. En el colchón, en el piso, con 3 cobijas al lado del calentador. No importa. Sara vivió en vivo donde yo viví por donde Albert vivía. No, pero eso era, no podías caminar muy duro porque la casa se caía. Donde Sara dormía era el cuarto más calentito, pero sabes que esa casa tiene el techo aquí que te lo cortan. Entonces tienes que estar caminando así. Sí, si doblaba mucho para la derecha, quedaba enconectada en el techo. Pero estaba caliente y eso era lo más importante. Sí, pero sí, yo me acuerdo que teníamos que caminar como, no, creo que ni siquiera era una milla, era como media milla para allá. No era, pero que verla hacía 7. Pero es que con ese frío y cargando las bolsas del mercado con esas manos, eso parecía que tú estabas caminando 10 millas porque la casa nunca llegaba. La cantidad de nieve que había, que era jodido caminar, oye, porque era como caminar o sea, así, ¿sabes? Cuando uno va para la playa y la arena está súper suelta al comienzo, que uno se hunde así, y con las bolsas y el frío, él se peleando la vaina, y uno se volteaba como para guardar la cosa, pero igualito no ayudaba, ay, no. Yo tuve una oportunidad, el tráfico se paró en la calle donde yo vivía, porque me acuerdo que el autobús te dejaba, tú caminabas y tenías que cruzar una vía, era de 2 vías normal, para ir a donde estaba el apartamento donde yo vivía, y yo con las bolsas, y sabes, yo llegaba y era, esto hay que hacer un mercado que por lo menos un mes, porque yo no quiero ir para esta broma otra vez. Ahí, sí. Y yo con bolsa y hubo una oportunidad que se me rompieron las bolsas, y tú veías, sabes, latas por todos lados, ahí en la calle recogiendo todo, y tú crees que se bajó alguien a decirle, nadie, todo el mundo viendo el espectáculo, comiendo la comidita que tiene del piso. Sí, nosotros gracias a Dios que cuando íbamos, oye, éramos como 4, porque estaba Axel y estaba Romer también, y oye, nos ayudábamos con las bolsas. Sí, pero verlo, no, era una caminata. O sea, ni siquiera es una caminata, porque es que hasta para ir para la universidad de ustedes, ¿te acuerdas que íbamos para el gimnasio y la broma? Oye, no era lejos, pero es que el clima era, uno tenía que prepararse física y mentalmente para salir de la casa. Para salir, sí, no estaba fácil. Y yo no sé si, bueno, nosotros teníamos toda la ropa de nosotros, aunque sea estabas bien abrigado, no, yo pero sí, abrigada. No había nada que parar ese frío, no había. Y fue comiquísimo porque afuera. Oh, sí, en los conditioning, todas las mañanas. Toda la mañana. Sí, no, uno a la final como que se acostumbra, bueno, yo creo que nunca te acostumbras, pero no sé, ese era el sueño, pues uno quería no, hay que hacer lo que hay que hacer. Uno hace lo que hay que hacer, pues. Hay que hacer lo que hay que hacer. Sara, cuéntanos, ya cuando te transfieres a la universidad de 4 años, cuéntanos esa experiencia al ganar esos dos campeonatos, ¿cómo fue eso, chamo? Porque uno viene para acá a ganar, yo no tuve la oportunidad de ganar nada, la conferencia, pero tú haces el National Championship, pues. Sí, bueno, o sea, el National Championship de las universidades de nosotros. No como tal el NCAA, porque ese era el sueño de verdad, pero como equipo nunca llegamos a eso. Fuimos suficientemente buenos para ir a regionales un par de veces, pero nunca pasamos esa etapa, pues. Pero el PGA Minority, que era como se llamaba en ese entonces, es un torneo que es ¿cuál es la palabra? Sponsor,
Patrocinado. Sponsor. ¿Qué dijiste, David? No. Patrocinado, there you go. ¿Viste? Se me olvidan las palabras. Es un torneo patrocinado por la PGA americana, o de América, que básicamente es un torneo para las universidades que sirven a los estudiantes de minorías, o los morenos, y todas las universidades son históricamente de morenos, que sabes, solo ellos cuando lo segregó, el tiempo de la segregación, solo ellos podían ir a este tipo de universidades así. Y uno clasificaba también si podías, si querías ir como individual, si eras si latino o asiático, ¿sabes? La minoría dentro del país, pues. Okay. Pero nada, cuando fuimos a ese torneo, oye, de verdad que fue súper cool. Mi experiencia en la segunda universidad, independientemente de que era universidad de morenos, a mi coach le gustan los internacionales, porque el golf, en diferencia al béisbol, independientemente de que es un deporte muy grande y obviamente en los últimos años, especialmente después de COVID, ha crecido muchísimo más, como, ¿sabes? Simplemente como actividad porque no está afuera. Pero en términos de competencia, los estudiantes internacionales o los atletas internacionales están muchísimo mejor preparados para la competencia universitaria en este país que los atletas americanos. ¿Por qué? Porque las reglas son no necesariamente diferentes, aunque aprendí el año pasado de que sí son diferentes en ciertos estados aquí. En términos de, por lo menos, tú sabes lo que es un aerobán, o sea, cuando uno le pega la pelota y sale de la línea blanca. Exacto. Esos son 2 puntos, ¿verdad? Ese es mi juego ahorita, porque no le puedo dar para el medio. Claro, pero sabes que esos son 2 puntos y tienes que volverle a dar al tiro. Bueno, he aprendido que hay algunos estados, por lo menos en las ligas de menores, de los juniors, que en vez de repetir el tiro y agarrar los 2 puntos, puedes dropear la pelota, o sea, la puedes poner otra, como que en el lugar en que salió y jugar desde ahí. Y agarras un solo punto. Entonces, ¿sabes? Es diferente. Y como te estoy diciendo, como nosotros venimos preparados, además que en Venezuela, como el deporte es tan pequeño, nos prestaron bastante atención en términos de Federación Venezolana. Yo tengo un rollo con Federación Venezolana, pero eso es otra conversación. Otra historia. Eso es otra historia. Pero, ¿sabes? Yo llegué ya jugando las distancias que se jugaban en la universidad. Aquí las niñas que juegan en los high school, por ejemplo, juegan desde los tees rojos, que son los más cortos. En cambio yo empecé a jugar los tees blancos, que es lo que jugaban las niñas en la universidad, de 60 a 62,000 yardas, cuando empecé a jugar golf en Venezuela, a los 14, 15 años. Entonces, mi coach, independientemente, el moreno también, el 95% de mi equipo era internacional. Cuando llegué a la HBCU. Entonces, los únicos americanos que teníamos era el head coach, había un niño de Tampa, un niño de California. Todo el mundo era o Venezuela, puertorriqueño, mexicano, bueno, puertorriqueño creo que es americano, pero X. Habían españoles, había un niño de Zambia, había un montón de ingleses, teníamos gente de Irlanda, del norte de Irlanda, y yo me acuerdo que yo llegué a esa universidad por otro venezolano, que él era de Valencia, y nos conocimos jugando en un torneo en Caracas, que yo era la única mujer que permitieron jugar en el torneo, porque ya yo tenía 18 y no podía jugar ningún torneo más de menor. Entonces tuve un montón de, ¿sabes?, de amigos que había conocido durante los años que estaban jugando el torneo, hombres que hicieron una carta, la mandaron a la federación, y entonces me permitieron jugar el torneo y resultamos jugando los 2 juntos uno de los días del torneo. Y así fue que lo conocimos, y el chavo me dijo, epa, tienes bastante talento, no sé qué. Esto fue antes de yo irme inicialmente, que lo conocí. Y me había hablado de esta universidad, Bethune-Cookman. El problema es que cuando yo logré comunicarme con el coach, ya él había terminado su reclutamiento, pues ya no tenía más becas, ya no tenía más espacio, y así fue como terminé yo en el Junior College. Pero en esos 2 años tuve el contacto con el coach, hablé con otras universidades y visité otras universidades, pero terminé ahí, que fue el lugar donde inicialmente iba a ir, ¿sabes? Pero es fino como sabes, las vueltas que da la vida y las cosas funcionan al final, sí, fue cool. Pero nada, y de verdad que la experiencia que tuve con él, como coach, súper buen coach, tiene, sabes, todos los coaches tienen sus detalles buenos y malos, pero de verdad que me ayudó muchísimo, y a nuestro equipo, de verdad que nos puso en una posición en donde íbamos a competir a canchas muy buenas, o sea, el field como tal fue muy bueno, y las universidades con las que estábamos compitiendo, porque nosotros, por ser HBCU, y todavía se piensa así, que las HBCU, porque no tienen tantos recursos, porque no pueden reclutar a estudiantes tan buenos,
no son buenos, entonces no los invitan a los mejores torneos. Torneo. Pero como él sabía reclutar y aunque terminó yendo completamente internacional, oye, de verdad que nosotros competíamos. Y así fue como fuimos al torneo y la mía, que fue mi conferencia, no tenía los 6 equipos necesariamente en mujeres para hacerlo un torneo de conferencia oficial, solo llamaban el showcase. Pero este torneo lo gané en mi junior year, que fue cuando me transferí mi tercer año, lo ganamos por 67 golpes. Y al siguiente año lo ganamos por 50 y pico. Y cuando fuimos al PGA Minority la semana siguiente también ganamos el torneo por 30 golpes los 2 años. ¿Sabes? Pero era por eso, porque el señor de verdad que supo, oye, reclutar un equipo bueno y todas de verdad que nos ayudábamos muchísimo y como que compartíamos el conocimiento que me aseguro que ustedes hacen eso mismo en el béisbol, ¿sabes? Epa, si, o un tipo, epa, mira, yo soy mejor lanzando la curva que lanzando la derecha, ¿cómo haces tú para lanzar la curva? Puede que no me funcione, pero si yo lo pruebo, puede que me guste, ¿sabes? Siempre hubo esa comunicación y esa ayuda dentro del equipo, que fue lo que nos llevó a ganar los torneos. Y de verdad que, oye, como te dije, o sea, súper agradecida con la experiencia. Sí, pasamos roncha porque ese señor nos hacía levantarnos a las 4 de la mañana para ir para workout, y si uno llegaba tarde, eso había punishment workout, y eso pasamos roncha. Pero al final el fruto se dio y ganamos nuestro torneo por bastante. ¿Cómo era tu día a día? Dame tu día a día para que la gente sepa lo difícil que es, porque obviamente uno tenía el sueño, pero no es mantequilla, uno aquí tiene que ganarse la papa, como decimos en el béisbol. ¿Cómo era tu día a día? Nosotras teníamos 8 niñas en el equipo. Inicialmente, al final terminamos con las 5, pero solo 5 personas van a los torneos. Entonces, ya de por sí uno se para todos los días compitiendo. Porque el coach tenía 2 de esas posiciones, las podía escoger. O sea, una era su decisión, pero siempre había una segunda posición de esas 5 que él podía decir, epa, te he estado evaluando, sabes, todo este mes, entre las clases, cómo estás haciendo los workouts, qué tipo de persona eres, sabes, colaboras con tus teammates y no sé qué. Y entonces él podía decidir meterte o cambiarte. O sea, independientemente, si eres el mejor jugador de mi equipo, pero estás fallando en todas estas otras áreas, no te va a llevar para el torneo como castigo, porque sabes, como todos los deportes, uno tenía que tener un cierto promedio para poder mantenerse elegible para competir y no sé qué. Entonces esas eran sus reglas, pues. Pero normalmente dentro de la temporada teníamos torneos casi siempre. Pocas veces eran 2 o 3 semanas seguidas, y luego de eso teníamos como 1 o 2 semanas libres, y después luego teníamos otro torneo. Pero en esas 2 o 3 semanas seguidas viajábamos los domingos, nos parábamos a las 4 de la mañana, 3 de la mañana, uno maneja las 5, 6, 7 horas que hay que manejar para llegar al torneo, desayuno rápido, luego ronda de práctica, que en el golf eso se tarda de 6 a 7 horas, marcando la cancha, y estamos nosotros caminando y cargando nuestra maleta. Luego al día siguiente jugamos 36 hoyos, que son 2 rondas a la cancha, y igual otra vez te paraste a las 5 de la mañana para llegar a la cancha a las 6, pasaría a las 8 para terminar de jugar a las 7 de la noche, y después a cenar. Muchísimas de las veces que uno está en los torneos hay que hacer tarea, o tienes un examen, o tienes un essay que hay que terminar cuando uno está en la carretera, así que hay que hacer, ¿sabes? Tienes que hacer la tarea. Y punto. Va rodando y va estudiando. Exacto, no hay otra opción, porque es que, como dije antes, o sea, uno hay que tener un promedio mínimo para poder ser elegible, y no es solo porque el coach simplemente decide eso, sino que es una regla de la NCAA, o sea, una regla del gobierno de los deportes americanos en las universidades, que dice que para tú poder competir también tienes que aguantar y ser un buen estudiante, no buen estudiante, pero sabes, tienes que tener un promedio que mínimo. Matar, exacto. Entonces, eso, uno salía de los 36 a hacer tarea, y otra vez a las 5 de la mañana al día siguiente jugar 18 más. Si uno ganaba el torneo, se quedaba que le dieran el trofeo, si no, apenas termina, pagar el autobús y las 7 horas de regreso otra vez. Nuestro coach nos daba el día siguiente libre, porque, sabes, hay que descansar y tal, pero solo de práctica y de workouts. Por lo menos si las mujeres viajaban, los hombres también tenían que ir a workouts. Y si tú no viajabas al torneo, tú tenías que seguir con tu horario normal de la semana, que eran lunes, miércoles y viernes, workouts a las 4 y media de la mañana, después clases de 8 a 1 y media, 2 de la tarde, luego práctica de 3 a 6, y después hacer tarea. O sea, no había otra opción, pues. Pero así eran todas las semanas.
Eso, así que como te dije, sabes, uno pasó roncha, especialmente esos lunes, miércoles y viernes para hacer a las 4 de la mañana para ir a hacer ejercicio. Pero yo me acuerdo llegando yo al gimnasio a las 4:30, 4:45, el equipo de fútbol estaba saliendo del workout de ellos. O sea, porque el equipo de fútbol, sobre todo en el fall, hacen 3 workouts en el día. Hacen workouts, sí. Exacto, entonces el primero era a las 4 de la mañana. Y yo me acuerdo esos muchachos dormidos, y sabes, y es fino porque uno juega el deporte de uno, pero uno va para las clases y no tiene, sabes, compañeros de clase de todos los otros deportes, y gente regular. Y hay gente que de verdad no entiende. Yo me acuerdo que mi primer año en la segunda universidad en Bethune-Cookman, las niñas que dormían al lado mío no eran deportistas, eran solamente niñas que iban para la universidad. Y era a las 4 de la mañana y esa gente una rumba en el cuarto y yo tenía que pararme a las 4 de la mañana para ir para workout. O sea, y sabes, es una cosa de que, y hay veces que ni siquiera les importa, porque yo les tocaba la puerta, Pachama, por favor, y tal. O sea, llegó un punto de que de verdad que tuvieron que venir la gente del dormitorio y les dijeron, o se callan o las tenemos que cambiar, porque fue tanto que lo hablamos con nuestro coach y él puso la queja, porque, sabes, es que no lo entienden y no les importa, porque, sabes, no les importa. No es de ellos, pues. Exacto. Pero no, ese era el día a día, y nada, y a veces que había que ir a practicar los fines de semana, o hay veces que nos daban un viernes libre en la tarde sin práctica, pues teníamos que ir a jugar y clasificar 18 hoyos para poder hacer ese equipo de 5. Y entre eso, ¿sabes? Habían, siempre que hay que hacer las obras de comunidad social, y, ¿sabes? Entonces uno iba que sí a repartir comida los domingos, porque eso le da como que acreditación y le da puntos al equipo, y también hay, exacto. Entonces, todo eso también ahí incluido. Es bastante, bastante. Los días estaban full completamente, no había día que no paraba. Y también hay, como hablamos en los capítulos anteriores con los invitados anteriores, siempre hay tiempo para las fiestas también. Exacto. En el off-season, en lo que se acaba la temporada, es el tiempo para rumbear. Es el party, como dicen. Exacto, especialmente cuando me mudé porque Bethune-Cookman queda en Daytona Beach, en Florida. Y yo, ¿sabes? Tenía 2 años y medio en Texas y no había visto la playa. Y, oye, uno caraqueña que 20 minutos está en La Guaira. Yo me hacía falta mi océano. Y entonces, en lo que se acabó la temporada, todos los días. Y yo había veces que si me cancelaban una clase, me iba, caminaba, porque eran como 3 millas para la playa. Y me iba y caminaba y pasaba una hora en la playa y me regresaba para llegar para clases otra vez. Está buena. Está buena. Taylor, cuéntanos esa experiencia. Duraste, si no me equivoco, 3 años en tu universidad de Junior College y después te transferiste a Toledo, ¿no? Yo llegué en el 2014 y me fui en el 2016. Duré 5 semestres. 5 semestres, ok. Sí, pero era porque, obviamente, cuando yo llegué al Spring, con las clases que yo tenía, yo me acuerdo que yo llegué a estudiar ingeniería, y entonces en la universidad daban algo que se llamaba ingeniería tecnológica. Era ingeniería civil tecnológica. Entonces, pero yo decía, yo no entiendo qué es ingeniería civil tecnológica, yo no entiendo qué es esto. Yo vine a estudiar fue ingeniería civil. Y en ese proceso de saber qué clases te van a transferir, porque tú empiezas como que a planear, ¿ok? El primer año es como que aprendiendo qué va a pasar, y después el segundo es cuando ya te empieza a pegar la puerta que mira, ya te tienes que ir, que ver cuáles clases pasan y cuáles no. Y por eso tuve que estar como otro semestre más, para terminar de recuperar las clases que no había tomado, que no iban a transferir porque empecé con medio atrasadito, ¿no? Y obviamente con ciertas vivezas, porque cuando yo llegué, que te hacen el examen de inglés, yo quedé y me habían dicho, mira, tú vas a empezar a tomar esta clase de inglés por tu nivel y vas a tomar esta clase de matemática, y yo dije, no, yo voy a agarrar el nivel de una vez que yo sé que me va a transferir, yo sé que lo voy a poder hacer, igual que los demás. Y como el college no era de renombrado ni nada, simplemente fue el primer college que salió que, mira, o es esto o Que te te dio la quedas oportunidad. Exacto. No era tan estricto en el aspecto de las prácticas. Sí practicábamos todos los días durante el fall. Todos los días nosotros practicábamos. Había prácticas que eran en las mañanas, pero era dependiendo del clima. Porque cuando yo llegué en el spring, obviamente yo no entré a un estadio de béisbol como hasta
mitad de marzo, ¿sabes? Cuando ya empieza, ya está cerca de la temporada. Porque me acuerdo que nosotros empezamos a practicar la primera vez en mi vida que había practicado en una cancha de baloncesto, que era Sí, literalmente salías, corrías, hacías todo tu condición afuera, yo entraba y era sangre, sangre, porque era el cambio de temperatura El frío. dura. de afuera y eh, todo, y llegabas y era como que soltar pelota dentro de una cancha de baloncesto, te daban los batazos y tú decías, pero vas a dañar la cancha y esos peconazos Van durísimos, así, van bien brincando. durísimos. Y nada, ya hacías todo, ahí hacías VP Live adentro y todo, y entonces eso fue bastante interesante. Y cuando estaba ya acercándose, que se estaba poniendo frío, practicábamos en un parking lot, o sea, en un estacionamiento, las jugadas porque todavía el estadio estaba mal y ya el coach decía, bueno, tienes que estar afuera, ya está la temperatura más cercana y ya está, y era todavía que sí, -1, 0 grados. Y yo, vamos a Sí, jugar así. vamos a jugar, sí, 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 chao. Este, y nada, nosotros teníamos nuestro cronograma de entrenamiento, igual 2, 3 horas. No era tan específico de equipo, porque como era un college pequeño, las clases eran o muy tempranas o muy tardes. Y como eran diferentes carreras en el equipo, no coincidíamos. Siempre había alguien que tenía una clase o algo en particular y no nos dejaban salir realmente de lo que eran las clases. No era tan deportivo Ok, el college, ¿no? Entonces, nada, tú entrenabas, haces tus prácticas, que por lo general eran en las noches, y el coach te asignaba como que alguien que te llevaba, porque nosotros empezábamos como a eso de las 6 de la tarde y como a las 9:30 era que terminábamos todo y ya a las 9:30 ya no había autobús, ya no hay nada. Entonces, me acuerdo que nosotros, los que éramos internacionales, habíamos 5 que eran internacionales. 4 eran de Curazao y yo el único venezolano. claro. Este, y nada, íbamos a las prácticas. Obviamente yo no tenía encarrenada, no había esa oportunidad de ir una máquina de bateo. Obviamente no había la plata como para gastar Tampoco. en una máquina de bateo. Era o comes esta semana o bateas 20 O pelotas, batea. ¿sabes? sí. Entonces era eso, pues. Entonces, nada, yo le dimos ahí. Me acuerdo que cuando yo iba a empezar la temporada, me llega y me dice, hey, ¿cuándo te graduaste tú del liceo? Y yo, 2010. Sí, pero es 2014. ¿Qué hiciste en los 4 años? Entonces la liga te da todo ese análisis de qué hiciste cuando te graduaste. Como yo había puesto que yo había estudiado un semestre en la Simón, me dijeron, no, eso es universidad. Y Estados Unidos cree que todo el mundo De todo el mundo. ¿sabes? Juega. Que tú vas a la Ajá. universidad y juegas. Entonces, no puedes jugar todavía hasta que analicemos tu elegibilidad y no sé qué, todo el proceso. Este, Me acuerdo que yo empecé como a mitad de temporada realmente a jugar porque eso fue todo lo que se tardó, porque en ese proceso, cuando están hablando en la universidad, porque no era que me creían a mí, tienen que hablar directamente con la universidad. Y en ese entonces era cuando estaban las trifulcas de las universidades, no había clase, nadie respondía nada. Entonces yo me estaba volviendo loco intentando hablar con alguien de la facultad. Que medio le respondió el coach, pues una carta que no, mira, eso no funciona así aquí en Venezuela, y me dejaron jugar. Yo termino los 2 años y en ese proceso ya cuando me estoy terminando, yo empiezo a buscar universidades y era como que ya era el tema de que, bueno, ya que Adivi en el 2015 ya me dijeron, no te vamos a dar más nada, ya yo estaba haciendo mis maletas, yo dije, ya de Venezuela Para regresar. llego hasta el 2015 cuando me gradúe, si es que puedo, y me regreso. Tuve mucha gente buenísima que me ayudó, me prestó dinero y después yo eventualmente le fui pagando poco a poco y eso. Pero yo empiezo a aplicar a las universidades y empecé a enfocarme en universidades que me dieran más becas académicas, que me dieran una beca deportiva también, pero que me permitiera también hacer pasantías. Ok, Entonces allí fue cuando yo encontré la Universidad de Toledo, que te daban, era como que el 50% así de frente, dependiendo del GPS que tuvieras, de académica, lo demás era deportiva y era obligatorio, como era obligatorio en el programa de la universidad sacar 3 pasantías para graduarse y eran pagas. Y dije, nada, aquí está, yo mismo me pago mi Claro. universidad y le echamos para adelante. Yo llego a la universidad
y yo ya estaba hablando con el coach y todo, y le había mandado video y él me dice, sí, nosotros te vamos a recibir, no te puedo prometer nada de beca ni nada porque obviamente tú vienes de una división muy baja, esta es una división 1, que el equipo no era muy bueno, tampoco de la universidad, pero era división 1. Claro, Y yo me acuerdo que ya tenía todo listo y el coach me dice, mira, este es el día de la práctica, no sé qué. Fui a los campos de entrenamiento y lo mismo, mira, este es División 1, NCAA tiene ciertos requerimientos. ¿Qué hiciste durante el periodo de 2010? Ahí automáticamente me cortaron un año de elegibilidad. Me dijeron, te queda un Ah, solo año te nada queda un más. solo año. Encima de eso me dice, ¿tienes seguro de vida? En la universidad donde yo estaba, en el Community College, el seguro de vida era incluido en el En tuition, la matrícula. en la matrícula de la universidad. Pero cuando me fui al Toledo, era independiente. Tú tenías que pagar tu seguro normal. Entonces, cuando yo fui, uno de los requerimientos, aparte de todo el análisis que te hace, porque la NCAA te hace un escauteo Sí, que y te es escanea ellos la y el vida, FBI, o sea, es una cosa que sí, revisan pues todo. literal. Y ahí entonces me dice, mira, pero tú no tienes seguro. Y obviamente yo no tenía dinero para ni siquiera pagar el seguro. Y yo le digo al coach, mira, no tengo dinero para pagar un seguro. ¿Cómo podemos hacer? Me dice, mira, lamentablemente no puedes. Además te queda un solo año, no me conviene mucho. No vas a poder. Además, lo otro que me afectaba en esa universidad era que, mira, tú estás estudiando ingeniería, todos mis estudiantes no estudian nada de eso. Entonces, es como que yo puedo hacer lo que yo quiera. No es que sea así en todas las universidades y depende del deporte y todo, pero en ese particular, el coach sí me dijo, mira, va a ser muy difícil que estés en este programa que nosotros tenemos, estudiando lo que tú estás haciendo, y no me dejaban, que esa era otra también, que no me dejaban que hiciera pasantías, en mi caso como era de construcción y ellos querían que hicieran las pasantías en la universidad, que eran pasantías de investigación, para que ellos te Ok, mantuvieran allí mismo, hicieras el cronograma del verano, jugaras las ligas de verano que ellos te recomendaban y lo todo. dejaban Pero ahí ya fue cuando ya empezó otra vez, ya como que, mira, no puedo, porque no me vas a pagar nada, voy a jugar un solo año, yo todavía me quedan años y no puedo hacer más nada. Y lo único que me estaba ayudando a mí era que yo me vine para acá pensando que voy a tener pasantías que me van a ayudar a pagar. a pagar el No puede. resto, Entonces, obviamente ahí, ¿sabes? Agarrándose uno es el corazón y el sueño por lo cual vine. por lo que Y uno dije, vino, bueno, ¿sabes? Esto es lo que me toca hacer. Se intentó, se llegó hasta donde estamos y lo demás lo que queda es, bueno, vamos a usar la otra parte que es la parte académica y nada, ahí le di y seguí hasta que me gradué y eventualmente estamos aquí pues todavía. estaba graduado, graduado en la eso. universidad. Estamos graduados. Sí, Mira, aquí, el peor de los casos, en el peor de los ingeniero, casos, ingeniero Ingeniero. civil. No, literal, o sea, excelente, eso manillo. fue. Una pregunta, ¿cuántos Cadivis te aprobaron? Porque eso era por semestre. ¿Te aprobaron los 5 semestres en el Junior College o 3? No, a mí me aprobaron dos. El Uh, primero que me aprobaron, yo llegué en enero y como en marzo me llegó, ok, pero entonces con ese se pagó. El segundo, lo que hizo la universidad fue que sabes que siempre te mandaban la carta del I-20 y decía el tuition y aunque no tuvieran dormitorio, los becas te te decía ponían living allá. expenses y ahí. Ujú, Entonces, lo que hizo la persona que estaba metiendo las carpetas de Cadivis era que él ponía el monto completo. ok, Expensive, aunque él sabía que no había dormitorios, por eso también yo tuve que tomar clases extra porque Cadivi también veía que las carreras estuvieran en su cronograma de aceptación. Era como que, ¿qué es esto de Ujú. ingeniería civil tecnológica? Entonces yo aplicaba completo con Dime de Expense y todo, y aparte de la manutención. Pero el segundo me llegó un año y medio después. Porque me acuerdo que me sí, llegó la primera vez, pagué ese semestre con lo que trabajé con mi manutención porque no gastaba nada. O sea, yo literalmente comía cereal en la mañana, almuerzo y en la tarde y noche era que noche. me daba mi lujo. Este,
Y cuando me llega el segundo al año, me quedé porque me acuerdo que unos amigos, que en ese entonces hice buenos amigos, me prestaron el dinero. Me dijeron, nosotros te vamos a prestar y cuando te paguen, ¿sabes? Nada. No, no regresa. Y así fue. Y cuando obviamente me llega ese, yo le pago a los señores, pago el semestre, que ya me quedaba ya cerca para graduarme. Y ya fue cuando yo dije, ya de ahí no es más nada, porque en ese 2015 cuando me llegan, como a los 2 meses, llega una carta. Mira, no puedes, ya no vamos a dar más Cadivi, ya hasta aquí llegó lo que se daba. Sí, Y ahí es pues, cuando cortan, cierran el programa ya Cadivi, acepté uno el queda programa y ya exquisito, listo. sí, pero sí, Y, no, también. y a Sara le aprobaron Cadivi. Yo Cadivi creo que lo sé una sola vez que me llegó y a la final terminé usando el dinero para pagar el seguro médico como tenía Taylor, porque yo fui suficientemente afortunada de que el golf para las mujeres ofrece muchísimas becas completas. Entonces todo lo mío estuvo cubierto, mi académico, yo tuve casa cada vez que llegué, siempre tuve plan de comida en la cafetería de la universidad, y me pagaban los libros también. Entonces todo ese dinero extra que yo tenía o que me llegaba era para mi uso personal, pues sabes, las cosas que necesitaba uno, su shampoo, su medicina, su cosa. Eh, Sí. y para pagar esas cosas así, pues que faltaban, que si necesitaba algo para la universidad que tenía que salir de mi, ¿sabes? De mi bolsillo, o para eso, para el seguro médico y cosas así. Tú no tuviste que trabajar. Sí trabajé, pero no fue nada oficial con las universidades, fue, ¿sabes? Como que ni siquiera por debajo de la mesa, era, ¿sabes? Ayudando a amigos que sí hice tutorías y porque hubo clases que yo necesitaba ayuda con y yo los ayudé a ellos, ¿sabes? Fue como un intercambio, pero no, como dije, yo fui afortunada de Gracias a Dios. que mi beca fue cubierta completamente, o sea, yo lo único que tuve que pagar en los 4 años fue ese seguro y que por mi rendimiento en el golf en Venezuela, yo tuve un grupo de personas, de socios, miembros del Valle Arriba Country Club y de La Lagunita, que terminé siendo yo muy amiga de sus hijos también y, ¿sabes? Vieron la oportunidad, vieron que yo era una chama buena y tal. Y, ¿sabes? Siempre hubo esa ayuda, había gente que me mandaba, ¿sabes? $100 aquí y allá, y había veces que estiraba los $100 por un mes porque, ¿sabes? Eso es lo que hay. Pero como te dije, o sea, la Literal. necesidad de dinero fue para cosas de que, ¿sabes? Que yo necesitaba y gracias a Dios nunca tuve que usar eso para, o sea, o el dinero que necesitaba para pagar nada en la universidad. Que por eso es que yo les recomiendo también a tantos niños que, ¿sabes? Sí, el béisbol es hermoso y todo, y es mi deporte favorito, pero, ¿sabes? Hay oportunidades en otros deportes En otros deportes, que sí. te pueden estrechar los reales, ¿sabes? Un poquito más en cuestión de venirse, y sobre todo para las mujeres, para las niñas hay muchísimas oportunidades, y se pueden venir así como yo, y no solo en el golf, ¿sabes? Voleibol, yo conozco muchísimas niñas que la beca completa y, ¿sabes? No es que uno está durmiendo, viviendo en los mejores dormitorios y comiendo la mejor comida, pero, ¿sabes? Es una preocupación menos para uno y para sus padres, pues, ¿sabes? En tratar de ver de dónde sacas $3,000, ¿sabes? Al semestre para poder pagar Para poder simplemente el pagar comida y el dormitorio o la dormitorio. comida, exacto, porque ni Sí. siquiera es la matrícula, es simplemente vivir y comer. Estábamos jugando Claro. Taylor, estábamos jugando el deporte correcto, man. Incorrecto, estábamos jugando, teníamos que habernos metido en golf. Totalmente. Lo que pasa es que, honestamente, y esto lo aprendí yo ya cuando salí de la universidad, porque yo fui coach de División 1 de golf por 8 años después de que me gradué de la universidad. Y, ¿sabes? Aprendiendo tanto sobre las reglas y el reclutamiento y cómo funciona. Después de que yo aprendí que los coaches no están permitidos de salir más de 30 millas de la universidad para ir a buscar a un atleta. Por eso es que Taylor se caló 3 horas en la nieve solo perdido en Nueva Sí, York, ¿sabes? Por eso es que a mí me recogió un extraño, por eso es que, o sea, por eso es que pasa, simplemente porque, ¿sabes? Hay regulaciones de que el coach puede o no puede y eso es lo que hay. y Igual así se pasa con queda. las becas, ¿sabes? Todos los deportes están asignados con una cierta cantidad de jugadores y una cierta cantidad de dinero. Y los coaches hacen lo mejor para estrechar esa cantidad de dinero Esto como es esa pueden. plata. Por Sí. eso es que yo estaba diciendo, ¿sabes? Yo fui afortunada y que estaba en el deporte correcto, de que se necesitan solo 5 jugadores para ir a un equipo de golf, para ir a un torneo, y para las mujeres las universidades están permitidas 6 scholarships o 6 becas completas. Entonces todas las niñas que estaban conmigo en el equipo, las 6 que teníamos al final, porque empezamos con 8 y 2 no rindieron, no se fueron, no sé qué pasó, las 6 teníamos beca completa. Beca completa.
exacto. Es muy diferente darle becas 5 o 6 a darle 30, A darle, exacto, 40, que es el equipo de Claro. béisbol. exacto. Entonces, también el básquet también, porque nada más necesitan 10, 15, probablemente no tienes a 5 con becas completas y los otros 8 tienen 80, 70%, que ayuda muchísimo, ¿me entiendes? Pero sí, el béisbol es uno de los que sufre más y el soccer también, porque el fútbol sí, son los que tienen más jugadores, pero son los que también le dan más Más plata, plata, exactamente. le Los dan más plata. patrocinantes Y también los tienen mucho que patrocinantes ver. Exacto. también, sí. Y ahí es donde Eh, entra lo que tú hiciste, que fue el buscar becas académicas. Aunque lo loco de eso es que también aprendí que hay universidades a las que la universidad no les permite que los coaches combinen la combinen académica las con la dos. deportiva porque te quitan una beca deportiva si con los chamos consiguen plata académicamente. O sea, lo que hay es que informarse, las oportunidades sí están Sí. ahí y Están. puede que sean, sabes, no baratas a veces, pero lo que hay es que informarse, de verdad que uno sí puede conseguir irse para lugares súper chéveres. ¿Qué consejo le dan a esos chamitos? No nada más en el béisbol ni en el golf, en todos los deportes, en, En en todos los todos esos deportes. países latinoamericanos que obviamente sabemos que es un poco difícil, pero que no saben de esta oportunidad. ¿Qué le dan, qué consejos le dan a todos esos chamitos? No, ya, Taylor. Bueno, yo Siempre pienso la que, dama. bueno, dale, a Sara, no sé si tenías la idea de coger. No, no, igual, o sea, yo creo que el consejo va a ser el mismo, ¿sabes? Sigan luchando por lo que quieren y la información está ahí. Todo el mundo tiene el internet en la palma de la mano todos los días. Obviamente no toda la información que hay afuera es real, pero, ¿sabes? Espacios y lugares como este podcast que Albert está haciendo, ¿sabes? Son informativos y es simplemente, si lo quieres, trabaja por ello y ve y busca y pregunta y trabaje y gánese los reales que necesita ganarse por pagar su cosa, pero échenle pichón y sigan, porque sí, de verdad que sí hay las oportunidades y es eso, es simplemente hacer tu research, hacer tu investigación y, ¿sabes? Pesar qué es lo que me funciona, qué es lo que no me funciona. Y yo, o sea, esto es como experiencia personal, especialmente los chamos que se quieren venir y como coach, los chamos que se quieran venir y jugar en un equipo o en una universidad americana, asegúrense de que es el lugar correcto en términos de no se enfoquen solo en el deporte y en el coach, porque al final del día, y eso es algo que me dijeron, me lo enseñaron desde chiquita, como lo que tu papá te dijo, ¿sabes? Puede que el deporte no funcione en la final, pero vas a tener tu carrera, vas a tener algo en que caerte, ¿sabes? Y no solo el deporte, si te lastimas o algo, siempre necesitas algo. Entonces no es solo, ¿sabes? Venirse con esa idea de que, epa, voy a jugar y voy a ser profesional, porque así es como se terminan, ¿sabes? Muchas oportunidades y sueños. Pero eso, ¿sabes? Ve que es el lugar correcto. También física y geográficamente, porque por lo menos yo no hubiera aguantado en Nueva York. O sea, ese día, estas dos congeladas me hubiera muerto, pero ya no pude, no, sin Esa, calefacción, me esa, muero. esa sabanita que te llevaste no cubre en No, Nueva no York. aguantaba, es que toda la ropa no me aguantaba, me morí congelada. Taylor, ¿qué consejo le da? No, bueno, yo pienso que igual, uno, las ganas, el sueño que tengas, siempre hay un camino hacia la meta que te propones y a veces realmente la meta, aunque sientas que no se alcanzó, quizás ese camino, ese proceso te lleva a algo que está mejor para ti. ¿Sabes? En el caso de nosotros, nuestra meta siempre fue, mira, yo voy a jugar béisbol, yo quiero firmar, yo voy a estar jugando en el Yankee Stadium y todo. Y quizás eso fue el detonante que te llevó, mira, yo quiero ir a Estados Unidos, quiero estudiar, mi meta 100% es el béisbol, yo quiero firmar, quiero hacer todo, pero aunque no se logró el cometido de jugar en el Yankee Stadium y todo, quedó algo también importante, la experiencia, todos los recuerdos, y todo lo que sufriste, lo que gozaste, lo que se disfrutó en el camino, que te hace crecer como persona y que te lleva más allá de lo que era tu meta inicial. Y lo mismo, ¿sabes? Siempre tener una meta de que no hay un camino derecho a donde quieres ir, siempre hay muchas vías, formas, siempre hay que tener la mente abierta a cómo puedo llegar a mi meta principal. Si un camino se cierra, ok, ese se cerró, pero hay miles de puertas más
que puedo seguir abriendo y tocando, investigar. Si te gusta el béisbol, si te gusta el tenis, si no quieres realmente venir de Estados Unidos, hay otros países, hay de otros otros países. programas. Sí. Hay mucha información afuera. Ahorita, ¿sabes? Como Albert que está haciendo todo este podcast y todo, dando información, contando su punto de vista, dando información y ayudando a cada persona. Creo que es mucho más fácil la que como era como nosotros que estábamos empezando, que literalmente fue buscar en internet y nosotros mandar Nosotros mismos. correos y enviar. Nosotros Ahorita mismos. las cosas todo está más accesible. Entonces, siempre es ese camino. Si no eres muy académico, bueno, y quieres hacer algo completamente deportivo, hay muchos caminos a esa meta, pero creo que lo importante es siempre tener un balance, porque independientemente que seamos buenos, que llegues a grandes ligas, la idea también es que, o a cualquier nivel profesional, la idea es que también tengas una educación, Un una nivel de educación. formación, de manera que, sabes, te toca una entrevista o algo, no es como que se note que Que no no eres has una persona estudiado. completa. ¿Tienes Eh, algo más por ahí, Jesús? Si no, para Sí, entonces mira, yo ya ir. solamente les quiero decir, de verdad que yo los felicito a los tres porque de verdad lo que han hecho y lo que han logrado, me siento muy orgulloso. Y lo que les quiero decir a los muchachos que nada más lo que cuando empezó el podcast, ¿dónde comenzó el sueño? En una panadería. Esto es lo que me para a mí los pelos de punta. Y hoy en día verlos donde ustedes están siendo las personas que son. De verdad, yo por mi parte los felicito y muchas gracias por estar y por acompañarnos y por darnos las horas de su tiempo. De verdad que sí. Sí, claro que sí. Muchísimas gracias por su tiempo. Para entonces ya ir cerrando, tenemos aquí a Sara Ruiz y Taylor Aguilera. Muchísimas gracias por sintonizarnos en el canal de Home Run Generation. Ya saben, suscríbanse, denle like, compartan con todos los amantes del béisbol, todas las personas que tienen ese sueño de salir adelante académicamente o con un deporte, sea el que sea. Simplemente compartan, vamos a sacar esta información allá afuera para que la gente sepa de que sí se puede. Ya personas como aquí tenemos a Sara y a Taylor, que nunca se imaginaba que eso pudiera pasar. Conocimos a las personas correctas y se logró. Lo bueno es que aquí entonces tenemos ya el internet para entonces hacerlo más viral, que llegue a los rincones de todo el mundo y que sí se pueda, que hay gente que lo logró. No es fácil, no es fácil, pero si el que quiere puede. Entonces, nada, muchísimas gracias por su tiempo, muchachos. Y bueno, vamos a hacer un reencuentro ahora sí, personalmente. Ya lo hicimos Por Claro, favor. por claro aquí que por sí. internet, pero ahora toca el brazo, el abrazo con El ese calor abrazo. que nosotros tenemos. Y bueno, éxitos en todo lo que estén haciendo. Estamos en contacto. Y bueno, muchísimas gracias por su tiempo, señores. Gracias, Nos gracias. vemos. Gracias a Bye. ti, gracias. Bye.